Así que así es. Hoy vamos a seguir con los dones espirituales que ya habíamos desarrollado parcialmente la semana pasada. Así que hoy vamos a entrar a toda la lista que aparece y vamos a hablar de cada uno de ellos o a definirlo. Es muy difícil a veces uno definirlo completamente, pero vamos a hacerlo, tratar de hacerlo. Los pasajes más notables que aparecen con la lista de los dones espirituales, está este pasaje que tenemos a la vista, 1 Corintios capítulo 12. El 13 no lo dejen porque usted dirá, bueno, pero el 13 habla del amor. Es que los dones no se pueden ejercer si no hay un principio de amor. Los dones no implica que usted sea un agente espiritual. Usted puede ser un carnal y tener dones. Y ese es el asunto. Interesante. ¿Cómo eran los corintios? Pero lo que no se puede dejar es que no tenga amor. Si no tiene amor, entonces viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que vamos a entrar a verlo también en todo su ámbito, Efesios 4:11 y su siguiente. Vamos a citarlo así, los diferentes pasajes que hay sobre los dones, Romanos 12:3 en adelante, y 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Y nuestro deseo es que cada hermano identifique los dones que necesita identificar para que así pueda ejercerlo. Porque si usted le dan, a veces yo oigo que hay una prueba, un test, de que para que la gente sepa los dones. Pero si usted no conoce los dones en la Biblia, ¿cómo usted va a saber? O sea que tampoco no funciona en ese sentido. Y la verdad es que uno, cuando llega a los pies de Cristo, es insertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y a cada uno se nos ha dado un don espiritual. O sea que en cierne nosotros tenemos dones. Lo que hay que ejercitarlo, ponerlo a funcionar. Hay personas que están esperando que el Señor le diga algo, pero que ellos no están haciendo nada por buscar sacar ese don que Dios le ha dado. También podemos tener opiniones diferentes sin que nuestra comunión fraternal sea perjudicado. Puedo darle la diapositiva. Y la experiencia ni confirma una interpretación en particular, ni puede convertirse en norma, porque mucha gente dice, no, porque yo oigo que allí están hablando de una manera, en lengua, y uno dice, ¿qué es lo que dice? Así que en realidad lo que se llama la emoción o la experiencia no puede ser una cosa personal y no necesariamente una norma para todo. Hay dos tendencias en cuanto a los dones. Uno, como en los Corintios, es de abusar de los dones hasta hacerlo causa de censura y severa reprensión por parte del apóstol Pablo. Y la otra, de descuidarlo totalmente. De tal manera que en vez de reconocer maestro, evangelista, estemos reconociendo superintendente, qué sé yo qué. Vamos a reconocer los dones que están en la Escritura. Una nota de equilibrio es que en la Biblia el fruto del Espíritu ocupa un lugar más amplio y destacado que los dones del Espíritu. Están entretejidos, eso es verdad, porque si uno nota que 1 Corintios 13 se escribió en el contexto de los dones, usted puede mirar que muchas de las características que aparecen en 1 Corintios 13 son parte del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De manera que los dones espirituales también van relacionados, aunque son diferentes, con el fruto del Espíritu. Hay dones que, eso es una lista que hay muchas formas de dividir la lista. Dale la próxima. Miren ustedes, hay listas que se han clasificado en dones vigentes o dones no vigentes. Esto también trae discusión en algunos casos. Si ustedes notan aquí, evangelista, pastor, maestro, exhortación, servicio, fe, misericordia, repartir o dar, administrar, están en la lista de los dones que usted tiene que procurarlo hoy en día. Sin embargo, apóstol, aunque usted oiga por ahí que hay muchísimos que son apóstoles, no califican. Profeta
Si ponemos profeta como un predicador, pudiéramos decir que sí. Discernimiento de espíritu, si ponemos todos esos tipos que te trabajan en los manuscritos, en cosas tan complicadas, que uno escucha muchos maestros de esos que trabajan en eso, que son especialistas en cosas, que usted se sienta y después de 2 días escuchándola, el tercer día usted dice, ya ahora que entiendo qué es lo que está hablando. Si pudiéramos poner igual que palabras de sabiduría, aunque muchos ponen que el discernimiento de espíritu viene siendo la parte teórica, mientras que palabra de sabiduría viene siendo como la parte práctica dentro de este. Pero bueno, ahí hay palabra, o la palabra de ciencia, perdón, no tanto discernimiento de espíritus, que tiene que ser en plural, sanidades, milagros, lengua e interpretación de lengua. La lengua, vamos a definir entonces cada uno de ellos. La lengua es un don dependiente de otro don, que se llama don de interpretación de lengua. Ahora, el asunto va en la discusión cuando muchos creyentes ponen la lengua como una glosalia, un lenguaje sin sentido. Y en la Biblia parece ser que nunca, el pasaje más importante sobre la lengua aparece en Hechos capítulo 2 y eran idiomas que ellos hablaban. Dialecto es la palabra griega que se utiliza. Hay otra forma de dividirlo. Finley lo divide con palabra de sabiduría y de ciencia, en la que el Espíritu Santo obra por medio de la mente, inteligencia del ministro. La fe, dones de sanidades, poderosas obras, profecía y discernimiento de espíritus, en los cuales el Espíritu se manifiesta juntamente con la inteligencia. Y género de lengua, interpretación de lengua, que prescinden de la inteligencia del hermano dotado. Otro hermano llamado R.L. Thomas divide los dones en revelatorio, confirmatorio y orales y adicionales. Ahí tenemos la próxima diapositiva. Revelatorio, el primer grupo, que significa que son los apóstoles, profetas, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. El grupo número 2, de confirmación, fe, sanidades, milagros, lengua, interpretación de lengua. Lo que pasa es que la mayoría de la gente cuando piensa en un milagro esto, no lo ve en el contexto como se ve en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la sanidad no era simplemente para que la gente se sanara. Tenía como propósito evidenciar el evangelio en esa época. O sea, ese era el propósito fundamental. Y si uno no lo ve así, entonces solamente lo ve como curarse y se acabó. Y era el propósito principal era testiguar, confirmar las verdades del evangelio como que venían de Dios. Hay grupos orales que como son evangelización, el de enseñanza o maestro, pastor maestro, ahí está, exhortación. Hay otros que son adicionales, muy difícil uno ubicar cada cosa. Está el de ayuda, de misericordia, de repartir, de administración. Estos 18 dones que aparecen en la lista, nosotros pudiéramos decir que sí hay dones nuevos. Se pregunta uno, ¿hay dones nuevos hoy en día? Puede ser que alguien ha dicho que el don de la comunicación, pero eso cae dentro del evangelismo, la predicación. O sea que es muy difícil uno, aun cuando haya un don nuevo hoy en día, no se pueda subclasificar dentro de cualquiera de esos subgrupos que aparecen ahí. O sea que pudieran decir que como quiera aparecen como tal en la Biblia. Ahora hay dones peligrosos, pero esos son dones entre comillas. No sé si hay otra diapositiva. Don de la envidia y el don de la imitación. Hay gente que no, hasta en la forma de hablar quieren imitar a otro. Ese es el don de la imitación y el don de la envidia. Son dos dones que hay que evitar en la iglesia. El de la imitación cuando es haciendo lo correcto y lo bueno como a Cristo, sí. Cuando me refiero a imitación es hasta a la personalidad. Hasta que una persona, por ejemplo, qué sé yo recuerdo unos hermanos que en los tiempos, en los años 80, 70, querían imitar a un puertorriqueño que se llamaba Gille Ávila. Y ellos hablaban igualito a él, dominicanos. Oye, hermano, estos hermanitos de ahora, no sé qué es lo que les pasa. Y habla así todo eso. Y yo digo, pero ven acá. Pero ese hermano no es de por allí, de Los Pepines, de Barrio Libertad. Y a veces le imitaban hasta en la forma de decir las cosas. Eso no tiene sentido. ¿Cómo se define un don?
Es una capacidad dada sobrenaturalmente por Dios, la próxima, a una persona por medio del Espíritu Santo, a fin de que su receptor pueda usar esta capacidad para ministrar a las necesidades de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Señores, la iglesia es un cuerpo, y un cuerpo tiene muchos miembros. Cada uno tiene, yo tengo la necesidad de que cada hermano haga su función. Pero ustedes tienen la necesidad de que yo haga mi función, porque el Señor ha comparado la iglesia como un cuerpo. Todo en el cuerpo tiene importancia. Imagínense ustedes, yo no sé si ustedes saben, ¿por qué la gente se le erizan los pelos? Ay, me engranojé, no fue que un espíritu pasó ni nada de eso. Puede ser que usted se emocione, yo cuando me emocione se me erizan y situaciones muy tensas también. Pero usted sabe quién hace esa función. Hay un músculo que se llama músculo erector del pelo de aquí. Y levanta eso, chuco, un musculito chiquitico, casi invisible. Todo eso es importante para mantener la temperatura del cuerpo, para muchas cosas. Para el cuerpo, por ejemplo, cuando pierde sangre, ¿a quién le quita la sangre? A la piel. La piel es el elemento más grande del cuerpo. Y usted se pone pálido como un papel y cae como un zapato porque el cuerpo quiere acostarlo para que la sangre llegue al cerebro. Pero se la roba a los riñones, se la roba a los intestinos y se la roba a la piel. Entonces son cosas que uno encuentra de la importancia del cuerpo. Hay una anécdota famosa que yo le he hecho muchas veces, de la famosa huelga que ya la hicimos la semana pasada, que la lengua dijo, señores, pues ustedes se han dado cuenta que todo es para el estómago cree que es el único en el cuerpo. Entonces, usted sabe cómo la lengua comenzó a dar y dijo, vamos a declararle la huelga al estómago. Pero ya ustedes saben, eran las 2 de la tarde y el estómago ya estaba doblado, esperando, ¿y qué pasa? Que no ha llegado nada. La mano dijo, sí, no vamos a buscar nada. Los ojos dicen, ni para allá voy a mirar. Pero entonces después los ojos, la mano y todo el mundo comenzó a temblar, a ver nublado. Y las rodillas dijo, a mí me están temblando. Y se dieron cuenta que no era todo para el estómago repartía para todo. Porque todo en el cuerpo tiene importancia. Se lo hice corto porque ya se lo había hecho otras veces. Otra forma de definir los dones, toda actitud dada por Dios en la medida que ha sido apartado de un uso egoísta por el Espíritu de Jesucristo y puesto al servicio de la iglesia. El ministerio tiene que ver con los dones de servicio, la práctica del don. Aunque a veces la palabra ministerio se usa como sinónimo de don, como en 1 Corintios capítulo 12, pero en 1 de Pedro habla que la práctica del don es ministerio, el servicio, porque los dones no están separados del servicio. Ya hablamos de 1 Corintios capítulo 12 la semana pasada, así que vamos a describir los dones espirituales. Aquí el primer don, palabra de sabiduría, es una capacidad. Estoy haciendo un repaso. Payán habló los miércoles varias veces de esto. O sea que yo solamente estoy lloviendo sobre mojado. Es una capacidad dada por el Espíritu Santo de aplicar sabia y eficazmente el mensaje de sabiduría de Dios en Cristo, especialmente revelado a través del Espíritu Santo en la persona. Aunque uno nota que hay algunos énfasis. Por ejemplo, en Efesios habla de los dones como si fueran de Jesucristo, mientras que en 1 Corintios habla de los dones como si fueran del Espíritu. Pero la idea es que pertenecen uno y la misma cosa, porque ya vimos que, como dice 1 Corintios, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todo es el mismo. O sea que no proceden de dioses cualquiera, procede del trino Dios. Si los dones de apóstol y profecía reemplazaran los dones de sabiduría y conocimiento, tienen sentido entenderlo como dones revelatorios, porque en eso ya uno se va dando cuenta cómo iban corriendo. Ya los apóstoles no tenemos hoy en día, no tenemos. Tal vez los apóstoles tenían muchos dones. Pablo tenía casi todos los dones, incluso el de lengua, porque Pablo decía que él hablaba más en lengua que todo. Pero el asunto es que si uno ve qué lengua era que hablaba Pablo, hablaba hebreo, griego, arameo, o sea, tenía conocimiento de varias lenguas. Así que Pedro reconoce en Pablo, en otros pasajes, según la sabiduría que le ha sido dada,
hablando de Pablo, dice así en 2 de Pedro, dice que en todas sus epístolas ha hablado con mucha sabiduría. Otro ejemplo es el ministerio revelado por Pablo en Efesios capítulo 3, versos del 3 al 6, que pudiéramos decir que claramente en 1 Corintios también se ve cómo Pablo tenía esas palabras de sabiduría. O sea, eran palabras que solamente el Espíritu podía habérselas revelado. Y hacía cosas tan claras y tan importantes, que no solamente era por la inspiración, sino también por palabras de sabiduría. Palabra de ciencia, en segundo lugar, la próxima, palabra de ciencia o conocimiento, es una capacidad de conocer y discernir una verdad divina previamente revelada por el Espíritu Santo. Está ligada al don anterior, palabra de sabiduría, y se puede llamar don del conocimiento, ciencia, que es la traducción de la palabra griega gnosis, que denota conocimiento de la verdad revelada. Puede ser que estos fueran reemplazados, por profetas y también por el apóstol, lo que muestra sensación de desarrollo, muchos ven así, en el ejercicio de los dones. Que esto con el tiempo, cuando las escrituras comenzó a completarse, si usted aplica palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, tiene que ser a la luz de la escritura, porque no hay otra manera de hacerlo. No puede contradecir nada. Otro don, fe. Próximo, van por profecía, pero vayan a fe. Es el vocablo original en 1 Corintios 12:9, es la palabra griega que pudiera traducirse como fidelidad, es la palabra pistis, que en este caso no se refiere a la confianza que el creyente ejercita constantemente, sino a aquel don especial que se manifiesta en hechos determinados. Es la capacidad dada por Dios para creer en su poder en circunstancias especiales. Es un don de fe. No es que yo tengo fe, es un don de fe que Señor, estoy orando por una casa. Y cuando viene a ver, lo llaman tres gente, te tengo una casa. Y tú dices, ven acá, ¿y qué fue? Es un don de fe que el Señor le ha dado. Profecía, habilidad dada por el Espíritu Santo para recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de un pronunciamiento ungido, vamos a decir divinamente, y que algunos lo ponen como si fuera sinónimo en algunos casos de la predicación. Ayuda, don de prestar ayuda práctica de forma discreta a otros hermanos, siempre se nota eso. Pablo lo denomina en Romanos 12:7 servicio, y es verdad que tiene que ver con todos los dones. ¿Por qué? Como dice Primera de Pedro, porque la idea de el que ayude, imagínense. Dice en Primera de Pedro, el que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y un ejemplo de esto aparece en Hechos capítulo 6, donde se llaman los primeros diáconos, pero es un ejemplo de ayuda. Buscaron hombres de buen testimonio, llenos de fe del Espíritu Santo. Hasta para ayudar tiene que ser espiritualmente, porque hay personas que como Judas dicen, ¿y por qué se va a dar esto? ¿Y cuánto que van a dar? Eso es demasiado, bájenle algo. Si es para dar, hay que dar. No podemos tener otra cosa. En sexto lugar, maestro o enseñanza. Hay otro que es pastor maestro, que va de la mano. Capacidad para comunicar inteligente y eficazmente a otros creyentes las verdades ya reveladas en las Escrituras, de tal forma que lo que escuchan aprendan y apliquen esas verdades a su propia vida. Comparado con el de evangelización, este apela más al intelecto que a la voluntad humana. Por eso sus beneficios son directos en la edificación cristiana. Sin embargo, en los evangelios, el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio evangelístico, didáctico, vamos a decir didáctico, sobrepasa al ministerio de predicación en aproximadamente un tercio más. O sea que Jesucristo enseñó más que lo que aparentemente evangelizó, pero eso es parte de la evangelización. Un maestro debe ser capaz de entender el texto, sistematizarlo y al mismo tiempo hacerlo comprensible de manera idónea a los demás
y comunicarlo de manera que la persona entienda lo que se está diciendo. Eso aparece en varios pasajes. Esto se diferencia de un maestro natural en que puede que sea bueno para enseñar materias seculares y sea muy malo para su capacidad para enseñar Biblia, porque esto es el don de maestro, pero el don de la palabra. O sea, no necesariamente, hay personas que tal vez son malos para enseñar en la escuela, pero son buenos para enseñar la Biblia, porque es un don dado en este caso por Dios. En séptimo lugar, pastor maestro. Muchos ven aquí una unidad, no están divididos, y muchos lo ven más que un don, como si fuera un oficio como tal. Por eso hay que entenderlo, pero vamos a ponerlo en el contexto de los dones, porque ya eso es una conversación más amplia. Este pastor maestro está relacionado con el don de maestro, pero es más amplio. Si se añade al servicio realizado, o sea, de lo que se enseña también, ponerle el cuidado pastoral. Esas dos cosas van de la mano. Y ahí se pone de manifiesto como un don de pastor maestro. La verdad, en ambos no se pueden separar, dicen la mayoría de los estudiosos, y lo ven como una unidad. Pero el elemento más importante del pastor maestro es alimentar a la congregación. Es hacer el papel de un pastor de ovejas, o sea, dar comida que tiene que ser de la palabra de Dios. Como dice Hechos 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar, para dar de comer. Octavo, exhortación, capacidad dada por el Espíritu Santo para animar, consolar y confortar espiritualmente con la palabra de Dios, a fin de confirmar y establecer en la fe a otros creyentes. Necesitamos que un hermano no eche brazo. Literalmente la palabra exhortación significa que usted tenga la capacidad de echarle brazo al otro y llevárselo caminando. ¿Y qué te pasa, mi hermano? Ahora con el COVID hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero normalmente eso es así. Y usted fortalece, usted hace un trabajo personal al lado de, literalmente. Milagros, capacidad de obrar, número 9, capacidad de obrar por el poder de Dios, un portento sobrenatural con el propósito de autenticar al que lo hace como enviado de Dios. Si usted lee todo el contexto de la Biblia, cada vez que hubo milagro era con un propósito. ¿Cuándo hubo muchos milagros en la Biblia? Cuando Moisés. ¿Cuándo hubo muchos milagros en la Biblia? Cuando cuando Elías y Eliseo. ¿Cuándo hubo muchos milagros en la Biblia? Cuando el Señor Jesucristo vino aquí. Y la otra situación es cuando la iglesia está estableciéndose. Eso es característico. Sanidades, habilidad dada por el Espíritu Santo para obrar, esa es la número 10, con el poder de Dios sobre personas enfermas, incluyendo la muerte, devolviendo la salud física mediante la intervención divina. No es simplemente, no, es que hasta los muertos se levantaban, y eso hay que tomarlo en cuenta. El don no era solo para darle a la gente la buena salud, ese es el problema. La principal razón del don de sanidad era autenticar el mensaje del evangelio en sus inicios, que se vieran que era de Dios. Pero mucha gente cree que ya tienen ese don, y ustedes ven que después le echan la culpa a que fue ahí y dicen, no, es que no tenía fe, por eso no se sanó. Pero el Señor incluso hizo milagros en personas que ni siquiera después se lo agradecieron. Y no fueron 10 los que fueron sanados, y solo uno vino a dar la gracia, y los otros 9 creyeron, tal vez ni creyeron, se fueron por ahí mismo. Y ese era samaritano. Discernimiento de espíritu. La característica de este don se indica en 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Allí aparece una palabra griega que es la palabra diacrisis, que significa como romper algo y saber lo que hay ahí, como discernir, como saber interpretar lo que hay, lo que está pasando. Es como aprendiendo a separar un concepto de otro. De manera práctica, el don consistía probablemente en la capacidad dada por el Espíritu Santo para discernir lo falso de lo verdadero. Imagínense, en los tiempos de los apóstoles hasta se levantaron algunos que decían yo soy apóstol, sin serlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí viene el don de lengua, capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo de hablar el mensaje de Dios en un idioma que la persona nunca había aprendido. Si no es ese,
es muy difícil poderlo discernir. Este es un don que no está vigente, aunque usted oiga mucha gente que dice, aguatarac, eso no es don de lengua. Porque no puede serlo porque nadie lo entiende. Y porque era un don que tenía que tener interpretación. Porque tenía otro don al lado que se llama de interpretación de lengua. Nosotros entendemos, yo sé que mucha gente dice, porque la Biblia dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. ¿Y cuáles son las lenguas angélicas? ¿Cuáles son? Pablo lo está poniendo también como un ejemplo hiperbólico. Pero si uno se pregunta cómo hablaron los ángeles, siempre hablaron en el idioma que la gente lo entendió. En toda la Biblia la palabra lenguas significa idiomas. Y eso es un tema que vamos a seguir desarrollándolo cuando entremos a 1 Corintios capítulo 14. Y recordemos 1 Corintios 13 que también en su parte final habla de eso. Así que la naturaleza, la esencia es, los pasajes más claros nos dejan nosotros la idea de que eran idiomas y no hay lugar a duda a eso. Y además hay que recordar que aunque Pentecostés fue primero, 25 años antes que esto, el libro de los Hechos se escribió después que 1 Corintios. Es importante eso. Lo cual significa que Pablo estaba al tanto de lo que Lucas estaba escribiendo. Aunque el libro de los Hechos se escribe después de 1 Corintios. Y eso es muy importante que se tome en cuenta. Así que hay otro alcance, hablan entre otras cosas. Vamos a seguir desarrollándolo porque ese es el don que se abusó y que Pablo hace mucho énfasis en el capítulo 13 y 14. El 13 para manifestar el amor y el 14 para dilucidarlo. Entonces la interpretación de lengua es la habilidad dada por el Espíritu Santo para interpretar, traducir del idioma desconocido, tanto para él como para el que lo habló o lo habla, al conocido por el intérprete, al público oyente. Cuando ustedes ven en los Hechos, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, partos, medos, elamitas. En aquellos tiempos había muchísimos dialectos, que era muy difícil comunicarse. Ustedes ven que los dialectos van muriendo cuando van pasando los años. Y se están hablando los idiomas más comunes, pero ahí, en México, por ejemplo, se hablan más de 20 idiomas, vamos a poner dialectos, idiomas y dialectos en sentido general, 20 en México. Han ido disminuyendo, pero hay pequeños grupitos indígenas que nada más ellos se entienden entre ellos. Administración o gobierno, habilidad número 14, dada por el Espíritu Santo, para comprender las necesidades de la iglesia, diseñar y ejecutar planes para lograr la madurez del cuerpo de Cristo. Evangelista, oral, se trata de un mensajero de lo bueno. La palabra en griego eu significa bien o bueno y ángelo, un mensajero, entonces un mensaje bueno, evangelium, ¿verdad? Señala a un predicador, en este caso del evangelio, y se debe ejercitar en todas las iglesias, aunque el mundo tiene que ser el lugar para predicar de todos nosotros. Apóstol o revelación, lo estoy resumiendo, se manifiesta no solo como un don, sino también como un oficio en la iglesia primitiva. O sea, el don de apóstol era más que, era un oficio que pertenecía a personas que hacían una tarea. ¿Cuál era la característica para ser un apóstol? No cualquiera podía ser un apóstol. Número uno, que fuese testigo del ministerio terrenal de Jesucristo. O sea, que viera a Cristo. Segundo, haber tenido contacto con Jesús por lo menos en los 33 años, o por lo menos en un tiempo. Ser testigo de la resurrección de Cristo, en segundo lugar. Y tercero, haber sido directamente designado por el Señor Jesucristo. Es mucho más fácil así. Y cuarto, realizar señales, prodigios y milagros. Esa era la característica de un apóstol. Los demás que andan por ahí no cumplen estos requisitos. El don de dar, el número 17, es uno de los dones en la lista de Romanos 12:8, el que reparte con liberalidad. Consiste en una capacidad especial para invertir bienes materiales en proyectos espirituales, de modo que se recoja el máximo beneficio espiritual. No necesariamente tiene que ser el que tenga muchos recursos. Hay personas que tienen recursos medios y son buenos dando. Y hay otros que tienen muchos recursos y no son buenos dando. Por eso dice 1 Corintios capítulo 13, verso 3, como que hay una advertencia. Cuando usted da,
dice 1 Corintios 13:3, cuando habla de dar de comer a los pobres y repartirse mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice, de nada me sirve y nada soy. O sea que yo puedo repartir como la Cruz Roja o la Defensa Civil sin amor. Si lo hago con amor es otra cosa. Bueno, y hay ejemplos en la Biblia de Bernabé que vendió su casa y Ananías y Zafira que fue contrario. Dijeron que iban a darla para la iglesia y después sustrajeron. De misericordia, el último de los dones que quisiéramos mencionar, este sería una especialidad del don de ayudar que se dirige en particular a quienes experimentan alguna clase de calamidad, alguna clase de miseria, alguna clase de ansiedad. Entonces necesitamos el don de misericordia. Consiste entonces en una capacidad para aliviar esa calamidad o miseria. Y como dice la Biblia, ojo, debe hacerse con alegría también. Como por ejemplo Dorcas, la que se menciona en Hechos, capítulo 9, 36. Esta abundaba en buena sobra, en limosna que hacía. Y ustedes saben qué pasó, ¿verdad? Cómo lo hacía ella y cómo todo el mundo. Y en esos tiempos no era fácil tener una remuita, tener una ropita. Como en los tiempos cuando los padres de nosotros eran muchachos. Mi mamá decía que era difícil tener mucha ropa. Ahora que todo el mundo no se sabe qué poner y tiene un armario lleno y cuchumí. Ahora yo entiendo a mi mamá, por eso ella trata de no regalar nada, porque eso es otra cosa. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro don? ¿Para qué sirve todo esto? Yo sé que hay muchos dones y que, ¿para qué sirve? ¿Cómo sabemos? Depender de quien lo pueda dar, número uno. Procurar los dones mejores, en el sentido de que usted ore al Señor, que le haga ver qué dones Él le ha dado a usted. Porque Dios repartió los dones al cuerpo de Cristo. Entonces usted tiene un don, pero usted no lo está ejercitando. Entonces usted tiene que orar. Eso es una exhortación, como dice, procurar los dones mejores, para desear celosamente los dones que están mejor, en una actitud de celo, más no con fines individuales, sino con fines de ayudar a otros. Para eso son los dones. Otra cosa, un fuerte deseo interior de trabajar dentro de ciertas áreas. Otra cosa, no hay, lo he repetido, una prueba, un test, porque hay una gran variedad en la Biblia. Algunos desconocen su alcance y en la Biblia el Señor se lo dio, entonces lo que usted tiene que ponerse a trabajar. Cuando presenta una habilidad, en cuarto lugar, que se presenta a sí misma para servir de esta manera en particular, el don se manifiesta sirviendo. El que habla, que hable, y el que sirve, que sirva. O servicio, y esa es la manera como se manifiesta. No confundir los dones espirituales con dones o talentos naturales. La gente quiere confundir. No, él tiene un don de la música. Es un don natural. Yo soy de los que creo que aún los dones naturales los da Dios. Porque, por ejemplo, hay un dominicano que descolló en la música, en la zarzuela española. Eduardo Brito. Señores, no sabía leer ni escribir Eduardo Brito. Pero ese hombre cuando cantaba, Eduardo, esclavo soy, un barítono natural. Pero tenía buen oído, tenía buena voz. Pero ese era un don que Dios se lo dio. ¿Entiendes? Pero ese es un don natural, no es un don espiritual. Eso es otra cosa. Otra cosa es cuando al presentar alguna medida de bendición, cuando se realiza ese trabajo, usted beneficia a los demás. Que los demás reconozcan ese don en esa persona. La imposición de manos no dan don. Te voy a poner la mano para que tú tengas eso. Es que ya los dones están aquí con nosotros. Lo que sí se descuidan los dones, recuerdan que Pablo le dijo a Timoteo, no descuide el don que está en ti. Y que Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuide, Timoteo, porque se pueden descuidar. Hay mucha gente que están, no, yo no tengo tiempo, esto y lo otro. Hay muchas más cosas, aclaraciones sobre los dones. Los dones en las Escrituras son diversos y variados, tanto que no hay uniformidad entre todos ellos. Encontramos diferentes listas, por eso encontramos listas en Corintios, en el mismo Corintios, en Efesios, en Romanos, etcétera, y en Primera de Pedro. Primera aclaración.
La iglesia del Nuevo Testamento que manifestó los mayores dones espirituales fue también la más inmadura y carnal. Tener dones no es sinónimo de espiritualidad. Usted puede ser un buen dotado, pero tener muchos problemas de pecado y de inmadurez cristiana. No tienen necesidad de ningún don, los corintios, dice 1 Corintios 1:7. Sin embargo, 1 Corintios 3:1 dice que ustedes son como niños. Usted tiene necesidad de leche y no de alimento sólido, porque ustedes no son capaces de discernir cuáles son las cosas importantes. Segundo, Pablo clasificó ciertos dones como dones mejores para el cuerpo. Un estudio más amplio mostrará la idea de que los dones mostrados en el versículo 28 del capítulo 12 y relacionados con Efesios 4 son características de dones mejores. No indica que son dones superiores, no hay un don superior a otro. Porque he visto que mucha gente, una vez hubo un curso de que cómo hablar en lengua, porque los católicos carismáticos se pusieron en eso. Y entonces ya había en el Politécnico, había un curso de que cómo hablar en lengua. ¿Usted ha visto cosas igual? Eso es un curso que no se hace, porque eso no usa el intelecto. Es el Señor que lo da cuando lo da. Y son idiomas para entender y que se entienda lo que usted está hablando. Ahora, dentro de esto hay que decir varias cosas. Bueno, en tercer lugar, Pablo atribuyó la manifestación de ciertos dones a una conducta cristiana infantil e inmadura de los hermanos de Corintios. Cuarto, Pablo mostró a los corintios un camino aún más excelente que el uso de ciertos dones espirituales. El camino es el del amor. También mostró que todos esos dones pueden estar presentes y sin embargo puede faltar el amor. Ahí es que está el asunto. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Quinto, no había lógica en las manifestaciones de los dones espirituales de una iglesia a otra iglesia. Esto es lo que se conoce como la soberanía de Dios en ejercicio. Sexto, la Biblia no señala un patrón uniforme de dones espirituales. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjense ustedes. Se nota que no había competencia, es decir, que la iglesia de Éfeso no discutía con la iglesia de Corintio y le sacaban en cara que no tuviesen este don o aquel. Por ejemplo, en Éfeso no se habla de don de lengua, ni sanidad, ni nada de eso. Sin embargo, en Corintios sí se hablaba de eso. Y eso es bueno que lo entendamos. Séptimo, cuando había que reconocer a los líderes de la iglesia local, en la lista de características de los creyentes, no estaban cuántos dones tenían, sino características espirituales y características familiares, que sea marido de una sola mujer, no codicioso de ganancia deshonesta, que no sea avaro, que no sea un picapleito, como dicen aquí, un pendenciero, aunque aquí la palabra pendenciero tiene un significado diferente como es en el español, porque el pendenciero es uno que busca pleito, pero en República Dominicana eso es otra cosa, el pendenciero, ¿verdad? El que anda buscando siempre y averiguando todo. Y si uno dice, bueno, ¿y por qué Pablo no lo mencionó en la lista de los ancianos? Si era tan importante. Octavo, la función del cuerpo no depende de la lista de dones espirituales del Nuevo Testamento. Aunque son importantes y llenan sus funciones, lo más importante es ejercitarlo en amor, porque si no, es mejor que no lo haya. Y el interés que sea para dárselo a otro. Los ríos tienen muchísima agua, pero se la dan al mar. Los árboles producen esos aguacates tan lindos, pero ellos no se lo comen. Es para que usted se lo coma. La cosa importante es para dar, no para ti, no para autosatisfacerse a sí mismo. Ahí aparecen dos ilustraciones en la Biblia que pudiéramos traerlas, que las parábolas de los talentos, que uno puede aplicarla en la práctica, cómo Dios reparte. A uno le da 1, a otro le da 5, a otro le da 10. Pero a cada uno le dice, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué pasa cuando el Señor te pregunta un día, ven acá, ¿qué tú hiciste? Señor, porque yo no sé, yo lo guardé porque tú eres muy, muy severo. Y yo como sé que tú eres duro, yo guardé eso por si acaso. Tú sabes todo eso, que yo recojo donde no esparzo, que tengo severidad. Entonces, ¿por qué no lo pusiste y no confiaste en mí? Eso pasa muchas veces. Esa es la parábola de los talentos. Hay otra parábola. Hay más parábolas que la parábola, la próxima. La parábola de las minas. Ahí está todo en partes iguales, pero yo no tengo tiempo para mostrarle eso. La próxima aplicación. Número 1.
Identifique los dones y ministerios para los cuales Dios le ha capacitado. Involúcrese en las actividades de la iglesia. Busque la consejería de gente con más veteranía, hermano maduro, de los pastores. Evalúe los resultados de su servicio. Al principio muchas cosas, a mí me pusieron a dar una escuela bíblica, ustedes no se imaginan, 200 muchachitos en Jacagua, yo nunca olvidaré eso en mi vida. Y 200 muchachitos juntos niños, abajo una mata de mango de esa centenaria. Y yo asustado, y me pusieron una mesita ahí, y yo dije, bueno, yo pedí una mesa que fue diferente. ¿Saben por qué pedí una mesa pequeña? Las dos rodillas yo no la aguantaba, la pegué de las dos patas para aguantarme porque era así que estaba temblando. Yo me desencanté ese día, yo no doy para eso. O sea que no necesariamente, usted tiene que seguir, no descuidarlo, aumentarlo. Evalúe los resultados, edifica, trae bendición. ¿Es solo el cumplimiento de un deber o usted lo hace por amor, porque usted lo quiera? No, para que digan que yo soy el mejor. Aquí nadie hace mejor que yo. Aquí está tan chiquito. No, así no, papá. Piensa en cuáles servicios está usted involucrado o involucrada. ¿Qué dicen sus hermanos acerca de sus trabajos o las hermanas? Número 2, realice su ministerio para que Dios sea glorificado en Cristo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Mírenlo ahí. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. En los dones en ejercicio es ministrarlo. No toque trompeta delante de los demás para ser visto en su trabajo. Trabaje que del Señor recibirá el reconocimiento de bien buen siervo y fiel. Tercero, realice su ministerio para que la iglesia crezca. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego dice en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. Cuando yo me mido, yo no puedo mirar a un hermano, yo mido a Cristo. Entonces siempre voy a estar chiquito, pero es bueno, porque le digo, Señor, yo estoy chiquito, ayúdame. Prepárese constantemente en su área de trabajo. Pablo es el mejor ejemplo de eso. Los músicos en el Antiguo Testamento son un ejemplo, cómo lo hacían. Lo que hicieron en el tabernáculo, son ejemplos que no necesariamente son dones espirituales, pero se ejercitaron. El mundo exige una capacitación permanente. Hay que aprender a aprender. ¿Por qué no hacerlo para el Señor? Un seminario bíblico no te da don. No, pero te prepara y te ayuda a reconocer tu don. Hay que reconocer eso. Pero cuando una gente va a un seminario a estudiar teología, ya no viene con un título pastor. La iglesia tiene que reconocer si de verdad es un pastor. Aplicación final. Haga su trabajo con entusiasmo y excelencia. Y monitoree su trabajo con Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Porque en el Seol, a donde va, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Piense, ¿qué te motiva a trabajar en la obra de Dios? Tú sabes que Dios recoge donde no esparció. Creo que en el cielo habrá muchos creyentes que sabían todo de Dios y hasta pensaron que hicieron lo mejor. Pensaron que mandaron oro, plata y piedra preciosa. Y cuando el Señor dijo, pero que tú lo mandaste fue hoja, madera y hoja seca, heno o hierba. En conclusión, Dios posiblemente no quiso encerrar una lista de dones. Él no ha establecido patrones absolutos en esta esfera, lo cual es claro de acuerdo al Nuevo Testamento. Quizás ha dejado abierta la lista de dones porque desea manifestar ciertos dones en varias épocas y en varios lugares. Tercero, hay ocasiones en que la abundancia de los dones podría estorbar el crecimiento y la madurez de la iglesia. Un consejo, si usted tiene un don mejor que el otro que está primero que usted, sea sabio y aténgase por un momento y poco a poco usted va trabajando, pero no ofenda al que está. Cuarto, Dios demandará de sus siervos con consecuencia vergonzosa. Recordemos las parábolas. El ejercicio de los dones también contará en el tribunal de Cristo, donde van a repartir corona a aquellos que han hecho el trabajo. Y en la vida cristiana todo cuenta. Que Dios nos bendiga. En esta mañana he dado un resumen súper resumido de los dones espirituales.